Entrevistamos a Joya, que es psicóloga, docente en la UBA y trabaja en un dispositivo de género y diversidad sexual orientado específicamente a la atención y prevención en violencia de género en el municipio de 3 de Febrero. Ella es militante de la agrupación de Mujeres Pañarrosas. El femicidio de Úrsula hace 2 semanas puso en el centro qué respuestas da el Estado contra los femicidios y la violencia de género. Por eso nos interesaba saber y contarnos, que nos cuente de primera mano en qué consiste el abordaje que realizan en este dispositivo y en qué condiciones trabajan. En particular, yo trabajo en un dispositivo que es de atención y prevención en violencia de género. Somos parte de lo que se llama la ruta crítica, que habrán escuchado a las funcionarias del Ministerio de Mujeres hablar respecto a eso, donde nuestro dispositivo se encarga de brindar asesoramiento y acompañamiento a mujeres que han atravesado o atraviesan violencia de género. Para poder llegar hay dos vías. Una es que hayan realizado la denuncia, que hayan llegado a algún juzgado, que haya brindado medidas de protección y desde que de ahí se deriven a nosotras, que alguna otra institución tome derivación, como puede ser alguna escuela que haya tomado conocimiento de la situación que atraviesan las mujeres, o que las mujeres puedan llegar por primera vez a tomar contacto con nosotras para poder asesorarse. Bueno, en líneas generales, en realidad, todas las mujeres que atendemos hicieron todo el recorrido, han denunciado, han pedido medidas de protección. Muchas veces llegan a nosotras incluso con problemas con que no le hayan tomado la denuncia o que no tengan medidas de protección vigente, ¿no? Recuerdo como primero una situación donde una mujer que estaba en una situación de violencia de alto riesgo tenía que ingresar o poder ingresar a un hogar de protección o un refugio. Nos contactamos con el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, del área de los refugios y redes, y la red de refugios en realidad se llama, y de hogares de la provincia, y bueno, la respuesta fue que ellos no solucionan los problemas habitacionales de las mujeres, ¿no? Digo, como si la violencia no estuviese atravesada por un problema habitacional y también económico, entre otras cuestiones, ¿no? Otros de estos ejemplos puntuales, una mujer que se había quedado sin trabajo durante la pandemia, ella se encargaba de realizar tareas de cuidado en una casa de familia, pidió acceder a un subsidio que en ese momento habían implementado desde el Ministerio el Potenciar Trabajo, que es un programa social, y bueno, y este subsidio solamente es de 10.000 pesos, la mitad de un salario mínimo vital y móvil, y un octavo de lo que sería una canasta familiar de 85.000 pesos, ¿no? Es decir, la pregunta que me hago es si con 10.000 pesos esa mujer, por ejemplo, podría subsistir. Pero no solo ella, sino otras mujeres que también necesitan esos recursos económicos. Solamente un 10% de las que solicitan ingresar a este programa social pueden acceder a ese programa. Es decir que para mí hay un aspecto para pensar. Por un lado, se plantea que todos los dispositivos tienen los mismos recursos y que hay recursos vigentes. Bueno, la realidad es que el Ministerio de Mujeres, que debería implementar la política pública y los recursos que hay a disposición, debería encargarse de que lleguen a todos lados. Esos recursos no llegan y en muchos casos no existen. El programa Acompañar Trabajo, que se difundió bastante como uno de los programas que iba a implementar a través de estas 144 medidas que proponía el Ministerio, bueno, al momento no está implementado, no sabemos cuándo se va a implementar, no sabemos cuánto es el monto, solo sabemos que es por 6 meses. Como si en 6 meses las mujeres pudieran resolver su situación, ¿no? Esto quiere decir que mientras por un lado hay un discurso de que se van a poner algunos recursos a disposición, la realidad es que los recursos que hay son pocos y escasos, y que esos recursos pocos y escasos hablan de una voluntad política del gobierno de a dónde destina la plata si no la destina esos recursos, ¿no? Si estamos en una situación de emergencia, algo que las feministas del Ministerio de Mujeres no reconocen, es necesario pensar que recursos de emergencia se pueden implementar. Recuerdo, por ejemplo, otra situación donde desde el juzgado, ¿no?, se plantea que se puedan implementar los botones antipánicos. Bueno, en mi distrito actualmente no existe el botón antipánico. Y eso es algo que deben reclamar los municipios. Solamente algunos municipios, incluso aquellos donde está el Frente de Todos o donde está Cambiemos, implementan el recurso del botón antipánico. Solamente algunos municipios tienen el recurso del Potenciar Trabajo. Lo tenemos nosotras en 3 de febrero, pero si te vas a Moreno, por ejemplo, no existe el Potenciar Trabajo como uno de los recursos. Esto quiere decir que
También hay una responsabilidad por parte de quienes gobiernan esos municipios, pero también una responsabilidad del gobierno nacional de Alberto Fernández porque se implementen medidas de políticas públicas reguladas por el ministerio. Bueno, actualmente no existe esa regularización y solamente lo que vemos son anuncios por las redes, porque las trabajadoras de género nos enteramos por las redes de que hay algún tipo de recurso, pero cuando lo solicitamos no está disponible. ¿Y qué medidas opinan desde el dispositivo, las trabajadoras del dispositivo, que son necesarias para enfrentar los femicidios y la violencia machista? Mira, hay una primera cuestión de que la violencia siempre viene atravesada de otras problemáticas, ¿no? Yo te mencionaba la problemática habitacional, que en Argentina es muy difícil poder acceder ya de por sí a una vivienda, mucho más cuando las mujeres que llegan a nuestros dispositivos son mujeres que trabajaron siempre de forma informal, trabajadoras de casa particulares, cuidadoras o que tuvieron changas, ¿sí? Entonces esta posibilidad de acceder a un lugar para vivir implica que pueda haber una red de hogares para que las mujeres puedan acceder tanto ellas como sus hijos, ¿no? Esta red de hogares en realidad a veces solamente se representa en que hay un solo hogar o un solo refugio por distrito. En La Matanza hay uno solo para 225.000 personas, 2.200.000 personas, ¿sí? Y que ese único refugio existente además es un refugio cerrado, ni siquiera es un hogar donde las mujeres puedan salir a trabajar, llevar a los chicos al colegio, ¿no? Realizar otras tareas o relacionarse con otras personas. Es decir, que la necesidad de que existan casas de medio camino, hogares transitorios y mayor cantidad de refugios es algo que es sumamente necesario. Otro de los aspectos que pienso es esto que te mencionaba, ¿no? Bueno, ¿qué acompañamiento económico hay para las mujeres, ¿no? Porque muchas veces atravesar situaciones de violencia incluso implica perder el único empleo o changa que tengan las mujeres. Que mientras más se profundiza la crisis que está en curso, que es económica, que es social, nos vamos a encontrar con una mayor cantidad de situaciones de violencia. Bueno, los dispositivos que existen ahora, pocos realmente están equipados con trabajadoras o con la cantidad de trabajadoras necesarias para poder intervenir. Muchos de los dispositivos son 10 trabajadoras para atender un distrito donde viven, no sé, 300.000 mujeres, por darte un ejemplo, ¿no? Y muchas de nosotras también trabajamos en otros ámbitos, en el pluriempleo, porque no nos alcanza solamente con este único sueldo. Por darte un ejemplo, no sé, cobramos alrededor de 33.000 pesos, 34 por 30 horas de trabajo semanales, de forma monotributista, es decir, que somos precarizadas. Bueno, si las trabajadoras que nos tenemos que dedicar específicamente a trabajar en esto, que implica poner todo a disposición, ¿no? Cuando intervenimos, a la par tenemos que pensar en cómo sostener 2 o 3 empleos más, es muy complejo. Algo de eso lo visibilizaron las trabajadoras de la línea 144 de la red de refugios en Capital, que hicieron un paro exigiéndole a la reta por sus condiciones laborales, pero también por el estado de los refugios. Bueno, la respuesta al momento fue ni de la reta, ni del Ministerio de Mujeres, ni del Gobierno Nacional de Alberto Fernández para mejorar las condiciones de esas trabajadoras, ¿no? En los medios de comunicación, cuando salen las funcionarias del Ministerio de Mujeres a hablar, bueno, parecen indignadas por la situación que estamos atravesando, todas las mujeres estaríamos indignadas, pero pareciera que ellas no fueran las responsables de que se pueda implementar todo esto, ¿no? Y el riesgo es poder naturalizar de que no se puede hacer nada más. Y en realidad lo que yo te estoy contando son cosas que se pueden hacer, y son cosas concretas. O alguien me va a decir que no se puede construir o alquilar o llevar adelante una red de hogares en una Argentina donde hay una cantidad impresionante de viviendas ociosas, ¿no? Que están puestas al servicio de la especulación inmobiliaria. ¿Alguien me puede decir que no se pueden implementar subsidios integrales para las mujeres? O que con la cantidad de profesionales que existen hoy en día, que son egresados de la universidad pública, no se pueden fortalecer los equipos de intervención. Bueno, ahí en realidad hay una voluntad política y una orientación política, que implica que mientras las mujeres, las trabajadoras, desde abajo, sabemos cuáles son las medidas que necesitamos, ponemos sobre la mesa cuáles son esos reclamos, sabemos qué es lo mejor para poder intervenir, el gobierno nacional elige mirar para otro lado para favorecer otros intereses.
¿no? Con todo lo que se destina a pagar a la deuda, al FMI, con esa plata, ¿realmente no se podría fortalecer un programa de emergencia para atención en violencia, considerando que estamos en una situación que es realmente de emergencia? Hay un femicidio cada 23 horas. De la violencia machista, ese es el último eslabón que vemos de la violencia machista, pero antes de eso han pasado muchas otras cosas, las cuales se podrían prevenir si nosotros abordáramos con los recursos necesarios y de forma integral esta problemática. ¿Cuáles opinás que son las principales demandas de cara al próximo Día Internacional de las Mujeres, que es este 8 de marzo? Nosotras las mujeres quienes pusimos sobre la mesa la problemática de la violencia machista, ¿no? Desde el primer Ni Una Menos, hace 5 años hasta ahora, hemos logrado algunas cuestiones, ¿no? Hemos logrado que, por ejemplo, empiecen a existir algunos programas, hemos logrado que empiecen a existir ámbitos de intervención y dispositivos como el que trabajo yo. Hemos logrado también, recientemente el año pasado, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Esto quiere decir que somos nosotras también las que tenemos que pensar desde abajo cuáles son los reclamos y las demandas que queremos visibilizar en este momento. Por ejemplo, yo pienso que la violencia no solamente se trata del hecho de la violencia física o psicológica individual de cada mujer, ¿no? Que haya mujeres que hoy en día están reclamando por sus condiciones laborales, como las trabajadoras de salud de la primera línea, también es violencia. Que haya mujeres también que estén reclamando para poder volver a las escuelas de forma realmente segura y que los niños, niñas y las familias estén seguros, bueno, eso también es un ejercicio de la violencia, imponer esas condiciones laborales que son las no adecuadas, ¿no? Entonces, en ese plano donde el Estado constantemente nos atraviesa a las mujeres, reproduciendo y legitimando distintos tipos de violencia y ejercicios de violencia en distintos ámbitos, bueno, es necesario mostrar cómo también es ese mismo Estado el responsable de que hoy en día no existan las políticas adecuadas, no existan los recursos adecuados y que la respuesta que se está dando frente a los femicidios y la violencia machista es insuficiente. Ese es el mismo Estado que, por ejemplo, de la mano del Congreso Nacional en diciembre le recortó a los jubilados que cobraban la mínima, el 84% de ellas son mujeres, ¿no? Ese es el mismo Estado que, por ejemplo, garantiza la impunidad de la policía bonaerense, la misma que le gusta festejar a Bernie Kisilov, con que parece que hicieran bien su trabajo y en realidad lo único que hacen bien es avanzar sobre los derechos de las mujeres que reclaman por una vivienda, como pasó en Guernica, reprimiendo y desalojando, ¿no? Es también el mismo Estado que mediante la justicia, que es machista, que es patriarcal y que responde a los intereses de un sector reducido de la sociedad, muchas veces da vuelta la cara y elige fallar en contra de las grandes mayorías, que son los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, el Estado está presente en todos esos ámbitos. No hay un Estado ausente, hay un Estado que tiene una orientación, que tiene una política, que defiende otros intereses y ese es el mismo Estado al que tenemos que exigirle y reclamarle. Me parece que nosotras no podemos naturalizar, no lo hemos hecho estos años, de que la violencia avance, de que avancen también contra nuestros derechos y que por eso tenemos que volver a ganar las calles. Ganar las calles para mostrar que desde abajo podemos pelear por todos nuestros reclamos en unidad con distintos sectores. Somos nosotras las mujeres trabajadoras, las pibas de la Marea Verde, quienes podemos mostrar realmente cuáles son las medidas necesarias para poder paliar la violencia de género.